pido que por favor me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Aunque solamente estaremos concentrándonos en un solo versículo de este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 18 mejor. Versículos 10 al 18 de Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda súplica, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos postramos delante de ti en nuestro reconocimiento de que sin ti nada podemos hacer. Señor, te rogamos que en tu misericordia vengas a hablarnos a cada uno de nosotros, que salgamos edificados según el hombre interior, que salgamos con nuestra fe nutrida por tu santa palabra. Ayúdanos a prestar la debida atención y ayúdanos a aplicar con seriedad, con amor a ti y fidelidad tu palabra. Escúchanos, Padre, te lo pedimos en Cristo. Amén. Como dijimos y anunciamos, hermanos, aunque habíamos anunciado el miércoles que íbamos a continuar con nuestra serie de 1 Corintios, dije a nuestros hermanos líderes que era mejor dejarlo para el próximo domingo, ya que quería estudiar más a fondo ese pasaje para exponerlo con fidelidad y de una manera responsable, como el Señor nos llama a hacerlo. Pero hemos cambiado de tema y el tema del día de hoy será, como el título lo dice, el escudo de la fe. Y nuestro texto será Efesios 6, versículo 16. Nuestro texto, hermanos, es parte de una sección de la epístola a los Efesios, capítulo 6, que empieza en el versículo 10, como acabamos de leer, en la que Pablo exhorta a los creyentes a fortalecerse en el Señor, y donde a partir del versículo 11 les dice que para poder ellos fortalecerse en el Señor, tenían que ponerse todos los componentes de la armadura espiritual que el Señor le ha provisto a los creyentes. En los versículos 10 y 11, él dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y hermanos y amigos y niños que estarán oyendo de un escudo, yo no sé si papi o mami tienen escudo en tu casa. Yo no creo, ¿verdad? Tú no llevas escudo a la escuela tampoco. En realidad, para nosotros suena un poco extraño eso. Y aunque hoy no se usan las armaduras que usaban los soldados del Imperio Romano, los recipientes de esta epístola reconocieron inmediatamente cada uno de los componentes de la armadura que Pablo menciona. Porque no era que ellos tenían que imaginárselo, era que a diario veían a los soldados romanos en las calles. Y cuando había una guerra especialmente, los veían usar o llevar todas estas armaduras. Ellos conocían muy bien lo que era la coraza, lo que era el yelmo, lo que era la espada, lo que era el escudo y cuáles eran sus usos. En este pasaje, Pablo exhorta a los creyentes a ponerse el equivalente espiritual a lo que cada uno de estos componentes de esta armadura era en el sentido físico. Y en nuestro estudio de hoy, solo vamos a estudiar, como dije, el versículo 16, en el que se nos exhorta a tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice el versículo 16 de nuevo, leamos: sobre todo,
tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos o todas las flechas encendidas del maligno. Permítame decir brevemente algunas cosas sobre los dos tipos de escudos que los romanos usaban, los soldados romanos usaban. Ellos tenían dos escudos, uno que era pequeño, que medía de diámetro como 2 pies y medio, era como quien dice un escudo tamaño personal, quizás como de este tamaño, lo llevaban en el brazo izquierdo y en la otra mano empuñaban la espada. Pero también había otro escudo que era mucho más grande, si mal no recuerdo, de 4 pies de altura, un poco ovalado y quizás 2 pies de ancho, que quizás también hemos visto en películas. Era ese tipo de escudo que podía cubrirles la gran parte del cuerpo a ellos. Y no solamente eso, sino que también servía para formar una pared entre todos los soldados y contrarrestar al enemigo que venía en contra de ellos, o ellos atacar al enemigo formando esa pared al unirse uno al lado del otro. Y con estos escudos grandes era que principalmente ellos detenían todas las flechas que los enemigos le lanzaban, especialmente flechas encendidas. La palabra griega que Pablo usa en nuestro texto, versículo 16, nos da a entender que era a ese escudo más grande al cual Pablo se refería. Eso es lo que él tenía en mente y esa era la imagen que le vino a la mente a aquellos hermanos efesios cuando escucharon en griego lo que Pablo les escribió. Pues veamos lo que el Señor nos dice en este versículo sobre este escudo de la fe que el Señor nos ha dado a los creyentes, viendo este versículo en tres partes. En primer lugar, veremos la importancia de este escudo. En segundo lugar, la identidad de este escudo. Y luego la protección que nos brinda este escudo. Veamos primero la importancia de este escudo. Y todo esto se encuentra en el pasaje, como van a ver. La importancia del escudo. La gran importancia de esta parte de la armadura se nos da con las dos primeras palabras que Pablo usa en el versículo 16. Él dice en todo, o también puede traducirse sobre todo. Lo que realmente le está diciendo aquí, por la manera en que aparece en el original, es en toda circunstancia. No es sobre todo lo demás que he mencionado, ahora tomen el escudo de la fe, sino que en todo, en toda circunstancia, en toda situación, tomen el escudo de la fe. En ocasiones un soldado podía salir con el yelmo puesto o solamente con la coraza puesta. Bueno, eso le iba a proteger esa parte del cuerpo que estaba cubierta, pero el escudo protegía todo el soldado una vez el soldado se escondía detrás de él. Era sumamente importante el que tomaran el escudo. Todas las partes de la armadura del soldado romano eran esenciales, pero el escudo era una extremadamente esencial. Era indispensable, podríamos decir, para los soldados romanos el andar o tomar ese escudo. Por ejemplo, un soldado podía ponerse las sandalias y tomar su casco y salir corriendo a la batalla, pero si se le olvidó el escudo, estaría desprovisto, estaría desprotegido en muchas partes de su cuerpo. Dice Pablo, en toda circunstancia, en toda clase de batalla, tomen el escudo de la fe. Esa es la importancia que Pablo nos dice que tiene este escudo del cual él nos habla. Veamos ahora los dos siguientes puntos un poco más amplios, viendo en segundo lugar la identidad de este escudo, entendiendo ahora que es para toda circunstancia, toda clase de batalla, lo necesitamos. Veamos ahora cómo se nos describe este escudo en nuestro texto. Pablo lo llama de esta manera, lo llama el escudo de la fe. Tomando el escudo de la fe. Obviamente no es un escudo físico. Con esto nos dice que la fe que Dios nos ha dado como creyentes, entre otras funciones, nos sirve como un escudo en nuestra batalla espiritual. Nos sirve como un escudo en nuestra batalla espiritual. Que de por sí nos dice indirectamente que la batalla en la que tú y yo nos encontramos, hermanos, no es ficticia. Es una batalla real. Tanto así que necesitamos no el escudito pequeño personal, necesitamos el escudo grande para que nos proteja por todos lados. Es una batalla real y es una batalla feroz. Nuestra confianza en Dios, nuestra confianza, nuestra fe en su poder, nuestra fe o confianza en su palabra, nuestra firme convicción sobre todo lo que Él dice en su palabra,
sus doctrinas, sus promesas, todo eso es nuestro escudo. Esa parte indispensable de nuestra armadura espiritual. Por ejemplo, dudar de la palabra de Dios equivale a dejar el escudo en la casa. Equivale a andar en la batalla sin un escudo. Eso implica el tú y yo dudar de la palabra. Es algo serio, hermanos. Porque si dudamos de la palabra y dejamos el escudo en nuestra batalla espiritual, entonces nos exponemos a grandes peligros. Corremos el riesgo de regresar a nuestros hogares seriamente heridos, gravemente heridos por el enemigo. Ahora, hermanos, ¿de qué nos servirá a nosotros hablar de la fe como el escudo espiritual nuestro si no entendemos lo que la fe es, verdad? Debemos entender lo que la fe es. Y no voy a dar una definición de la fe. Si quieren una definición de la fe dada por el mismo Espíritu de Dios, vayan a Hebreos capítulo 11, la encontrarán allí. Lo que vamos a hacer más bien es tomar el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4, un ejemplo inspirado por Dios, para ver algunos de los elementos esenciales de la fe cuando es puesta en práctica. Es decir, vamos a ver la fe en acción en vez de simplemente darles una definición intelectual. No es que esté malo hacerlo, pero he escogido mejor hacerlo de esa manera. Vayan a Romanos capítulo 11, aunque se va a proyectar el pasaje también. En Romanos capítulo 11 se nos habla de Abraham, hombre de Dios conocido como el padre de la fe. Tremendo hombre de fe, ¿verdad? Aunque era débil también al igual que nosotros, pero muy conocido por su gran fe en el Señor. Bueno, cuando este hombre tenía unos 75 años de edad, el Señor le promete que le daría un hijo, el cual hasta ese entonces no tenía, porque su esposa era estéril. Es decir, que tenía dos complicaciones, la esterilidad de su esposa y que tenía 75 años de edad. Pero después de esta promesa que el Señor le da, la cual él recibe con fe porque Dios se la prometió, pasan los meses y mes tras mes se va convirtiendo en año tras año y año tras año pasa a convertirse en década tras década. Y no es sino hasta 25 años después de esa primera promesa que el Señor cumple su promesa a su siervo. 25 años es mucho tiempo, hermanos. Pero como Abraham era un hombre de fe, él estaba absolutamente convencido de que Dios tenía tanto el poder como la fidelidad para cumplir su promesa. Leamos el pasaje, que es Romanos 4, versículos 18 al 21. Y vamos a ver algunos de los elementos de la fe que encontramos en este pasaje. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido y plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Pues aquí vemos varios elementos de la fe del cristiano en acción. Este pasaje nos dice, en primer lugar, hermanos, uno de los elementos que nos presenta de la fe. El texto dice que Abraham estaba plenamente convencido. Eso es fe. Plenamente convencido. Abraham podía decirle a cualquier persona, yo voy a tener un hijo. Pero Abraham, mira, tú estás viejísimo y tu esposa tú sabes que no puede dar a luz, ella es estéril. Lo creo de todo corazón y nada me quitará esa convicción porque Dios lo ha dicho. Eso es fe. Él estaba plenamente convencido de que Dios habría de cumplir lo que él le dijo que iba a hacer. Ese es uno de los elementos esenciales de la fe. Produce en el creyente una firme convicción en su corazón, la cual debe ser fortalecida, pero ciertamente es una firme convicción en el corazón.
Otro elemento de la fe, según este pasaje, es que la fe siempre se aferra o se agarra de la palabra de Dios y de alguna perfección de Dios, o varias de las perfecciones de Dios. Fíjense que la fe de Abraham se agarró de lo que Dios había dicho, es decir, se aferró de la palabra de Dios. El texto dice en Romanos 4, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Él prometió con su palabra. De ahí se aferró la fe de Abraham. Pero Abraham también confiaba en Dios mismo, no solamente en lo que había dicho, él confiaba en quien Dios era en sí mismo. Es decir, él confiaba plenamente en quien Dios era, o quien Dios es, obviamente en nuestros términos, hablando en el que Dios no cambia, Dios es el mismo, y lo que Dios había revelado de sí mismo en su palabra. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era en su ser, poderoso era también para cumplirlo. Prometido su palabra. La fe de Abraham se aferró de esa palabra. Pero la fe de Abraham se aferró con toda fuerza del hecho de que Dios es omnipotente. Dios ha hablado, Él es fiel, Él cumplirá. Pero Dios también es todopoderoso para cumplir lo que Él ha dicho que cumplirá. Él no solo creía en que Dios era fiel, creía también en que Dios era todopoderoso. Hermanos, entender esto, parece simple, pero entender esto bien será de mucho ánimo y consuelo para nosotros como creyentes. Y entender esto y saber que la fe funciona así, nos ayudará a pedir al Señor, cuando le pidamos al Señor, aumenta mi fe, sabremos qué estamos pidiendo. Cuando digamos, aumenta mi fe, Señor, le estamos pidiendo, Señor, que yo esté más profundamente convencido de tu palabra. Señor, que yo crea más firmemente en quien tú eres. Que yo crea más firmemente en lo que tú has dicho. A entender eso nos ayudará a orar con el entendimiento. Y nos librará de la confusión y del desaliento, hermanos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque habrá ocasiones en nuestras vidas en las que Dios nos pondrá en circunstancias, posiblemente ya tú les estás pasando en estos momentos, en las que nos llamará a confiar en alguna promesa suya y en su poder para cumplirla. En la gran mayoría de las pruebas que el Señor nos hace pasar, nos llaman. Esas pruebas nos llaman a ejercer la fe. Por eso es que por medio de las pruebas, nuestra fe se fortalece. Porque las pruebas producen fe en nosotros. ¿Por qué no dice Santiago en Santiago capítulo 1 que tengamos por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero también la prueba de nuestra fe produce crecimiento en la fe que el Señor nos llama a ejercer en medio de la prueba. La prueba es como si fuera un gimnasio para la fe, donde se nos llama por la circunstancia en la que el Señor nos pone a ejercer esa fe que Él nos ha dado para que ésta sea más robusta, porque muchas veces se debilita. Bueno, va a haber circunstancias en las que el Señor nos llamará a confiar en su palabra y a confiar en su poder para cumplirla. Sin embargo, miren dónde está el dilema a veces. Hay ocasiones donde el Señor nos pone en circunstancias igualmente difíciles y confiaremos y podremos confiar en su poder, pero habrá un problema, que no tendremos una promesa específica de la cual aferrarse a nuestra fe. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dio una promesa, tú tendrás un hijo. Y él pudo aferrarse, su fe pudo aferrarse de esa palabra, una promesa. Su fe también se aferró del poder de Dios para cumplirla. Pero tomemos, por ejemplo, el caso de un hermano o una hermana soltera. Ella sabe y él sabe que Dios es todopoderoso para suplirle el esposo por el cual ha estado pidiendo. Pero ella no tiene una promesa que le diga, tú tendrás un marido. Su fe no se puede agarrar de una promesa. Y nos veremos en situaciones como esas en nuestras vidas. Podrás confiar, mi hermano o mi hermana soltera, podrás confiar en que Dios es poderoso para suplirte y le dirás al Señor, Señor, yo sé que tú no me lo has prometido, pero yo sé que tú no dejarás de ser fiel para conmigo. Tú no me has prometido un esposo, tú no me has prometido una esposa, pero tú me has prometido amarme para siempre.
Yo confío en tu gran amor, confío en tu gran bondad y confío aún en que tienes poder para suplirme el esposo o la esposa que yo deseo tener, Señor, pero me someto a tu sabia y buena voluntad. Haz conforme a tu soberana voluntad, porque yo sé que será buena, agradable y perfecta, pero según tu poder te imploro que me suplas lo que necesito. Hermano, tengamos mucho cuidado de orar al Señor y ejercer y poner nuestra fe en textos bíblicos mal interpretados, porque generalmente seremos muchas veces, y yo diría en la gran mayoría de las veces, seremos defraudados. Un ejemplo de esos pasajes. Y si alguien tiene alguna pregunta y quiere que le explique un poco más a fondo el texto que voy a usar, pídamelo, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos oído este texto o nosotros mismos lo hemos usado para elevar una oración al Señor. Señor, te ruego que me sanes. Estoy enfermo, correcto, pedir al Señor que nos sane, ¿verdad? Pero he aquí la promesa que le presentamos. Señor, porque tú has dicho, por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, versículo 5. Ese texto no habla de enfermedad física. Ese texto habla de la enfermedad espiritual con la que tú y yo nacimos, que somos como ovejas que se descarrían. Habla del pecado nuestro con el que Cristo cargó. Habla de la condenación, el castigo que Él recibió. Esa fue la herida que recibió. La herida que le causó la espada de la justicia de Dios cuando traspasó su alma por amor a nosotros y en lugar de nosotros. Entonces, ese texto realmente, sacado fuera de su contexto, suena como que todo lo que Cristo sufrió fue para que nosotros fuéramos sanados. Eh, pero siempre va a haber enfermos. Entonces, Dios no está cumpliendo su promesa. Un mal entendimiento de la palabra de Dios puede llevarnos a pensar mal de Dios. Y puede Dios lucir como que no está cumpliendo algo con lo cual nunca se comprometió. Pero nosotros lo comprometemos, entre comillas, al malinterpretar su palabra. Y no es que la malinterpretemos adrede. Eso habla de nuestra debilidad, ¿verdad? De que a veces malinterpretamos la escritura. O aquellos que dicen, Señor, te ruego que salves a mi hijo porque tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Ok? Una sola vez aparece un texto así. Aparece un libro histórico relatándosenos lo que se les dijo específicamente el carcelero de Filipo. No podemos tomar eso y aplicarlo a todo creyente que haya creído y, y entonces poner en los labios de Dios una promesa que Él no ha hecho y decirle, cúmplela, Señor, porque tú lo prometiste. No, eso fue lo que se le dijo al carcelero de Filipo y sucedió. Pero no aparece más en la Biblia. No, mejor órale, Señor, tú eres grande en misericordia y te deleitas en salvar pecadores. Tú no te deleitas en la muerte del impío. Señor, salva a mi hijo. Porque tú tienes poder para hacerlo. Pero no usando esa promesa. No poniéndole en los labios de Dios cosas que Él no ha dicho, hermanos. Seamos cuidadosos. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿eres pobre? O sea, ¿estás pasando por dificultad financiera? Tú puedes confiar en Él, en que el Señor es tu proveedor. Como hasta ahora te ha provisto, ¿verdad? Como hasta ahora nos ha provisto a todos. Pero tú no puedes, tu fe no puede aferrarse de una promesa que Dios te haya dicho que Él te hará rico. No la tiene. El Señor Jesucristo mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis en la tierra. Pero por la fe sí entendemos que somos ricos eternamente en Cristo. Nadie nos quitará esa riqueza. Tener fe no es creer que Dios hará por mí todo lo que yo le pida. Absolutamente todo lo que yo le pida. No, la fe no es como si fuera que Dios nos diera un cheque en blanco y nos dijera, escribe tú ahí la cantidad que tú quieres. Y cree lo que tú pusiste ahí, que eso va. Algunos creen que la fe es como si fuera un manipulador de Dios. No. Hay cosas que Dios tiene poder para hacer. Hay cosas que nosotros en nuestra débil fe y nuestra ignorancia creemos que nos convienen. Pero Él nos ama demasiado como para dárnosla, hermanos. Nos ama demasiado como para dárnosla. Y aunque a nosotros nos parezca ilógico, a Él no le parece ilógico. Pero tú algún día y yo algún día, nosotros algún día entenderemos en el cielo por qué nos negó muchas cosas. Por qué su mejor respuesta fue no.
Pues bien, en este segundo punto de la importancia de la fe, hemos visto en el ejemplo de Abraham que la fe se aferra de la fidelidad de Dios a sus promesas, que la fe se aferra del poder de Dios para cumplirlas y para hacer más allá de lo que pedimos y esperamos, ¿verdad? Pero además también aprendemos de la fe que ésta puede debilitarse. El texto no lo dice directamente, nos presenta más bien el ejemplo de Abraham que no se debilitó su fe, pero sí dice que no se debilitó, obviamente, y sabemos por experiencia que la fe se debilita. El texto dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Como dije, aunque en el caso de Abraham no fue así, el texto sí dice, y sin debilitarse en la fe. ¿Cuándo es, hermanos, que nuestra fe se debilita? Generalmente cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos ponemos a fijarnos en las circunstancias, lo cual Abraham no hizo. Porque fíjense, él miró las circunstancias. Pero a diferencia de nosotros, que muchas veces vemos las circunstancias y nos empezamos a ahogar, Abraham vio las circunstancias y vio eso como razón para clamar al Señor seguro, aunque no lo vemos en el texto. Señor, aumenta mi fe, porque yo veo por aquí dificultad y yo veo dificultad por aquí. Señor, veo dos cosas que me gritan en alta voz, no puede ser que tú vas a tener un hijo. Tú no ves que tú estás casi en la tumba y tú no ves a esa pobre mujer que eres estéril y la edad que tiene. Esas dos cosas fácilmente pudieron haber debilitado la fe de este siervo de Dios. Su cuerpo viejo y la esterilidad de su mujer. Eso es lo que el texto lo dice. Lo dice claro. Él vio esas cosas. Dice, contempló su propio cuerpo. No solamente lo miró, lo contempló y lo analizó. Él era consciente de esa realidad que él no podía negar. Y hermano, ¿qué hizo Abraham cuando contempló esas realidades que él no podía negar? La fe no es negar lo que es una realidad. Él no negó esa realidad. Lo que hizo fue lo siguiente, sin titubear en la fe, su fe, no dejó que su fe se debilitara. Para fortalecer su fe, Abraham hizo algo con la promesa que Dios le había dicho. Abraham alimentó su fe con esa promesa. Abraham tomaba esa promesa y de seguro se la recordaba constantemente. Sí, es verdad que mi cuerpo está casi muerto. Sí, es verdad que mi esposa es estéril, igualmente vieja también. Pero Dios ha prometido. Y Él es poderoso para cumplir. Eso fortalece la fe del creyente. Dice el texto respecto a la promesa de Dios, su palabra. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe con respecto a la promesa. Tomó la promesa, se alimentó de ella. Cuando venían las dudas, se alimentaba de la promesa. Venían las dudas otra vez, se alimentaba de la promesa. Se levantaba con un dolor aquí que le recordaba su vejez, se alimentaba de la promesa. Si el texto dice que Abraham se fortaleció en fe y no titubeó en incredulidad, que es lo contrario, podemos concluir, hermanos, que la fe se fortaleció, su fe se fortaleció mientras él iba meditando, recordándose a sí mismo lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había dicho. Así fue que Abraham pudo mirar más allá de sus circunstancias reales y confiar en el Dios fiel y todopoderoso. La fe, como cualquiera de las demás gracias espirituales, hermanos, se puede debilitar. Eso quiere decir que si tomamos, por ejemplo, los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, entre ellos está la fe, tú y yo estamos aquí reunidos hoy, pero por nuestro propio descuido, puede que tú hayas venido con tu esperanza débil, con tu amor por el suelo, con tu fe mezclada con incredulidad, tus dudas. El gozo brilla por su ausencia. Puede ser. Toda esa gracia no siempre están al mismo nivel. Y ahí la exhortación de nuestro texto con respecto a la fe en todo, tomando el escudo de la fe. La fe no es un escudo que siempre llevamos en la mano, tenemos que tomarlo. No dice sube el escudo como si lo tuviéramos siempre ahí, no, tómalo. Tómalo.
Según nuestro texto, la fe es un escudo que tenemos que tomar, tenemos que agarrarlo, tenemos que usarlo. Nadie podrá luchar con el diablo sin darse cuenta. Nadie anda con su escudo y de repente el escudo se mueve automáticamente, ¡puy! Comienza a bloquear flecha y flecha por aquí. ¿Qué fue hoy? No, ni me di cuenta, un flechazo ahí que me tiraron, mire, se enterró aquí, ni me di cuenta. El creyente nunca va a luchar así. Pero el diablo hará todo lo posible para que no tomemos ese escudo. O para tumbárnoslo de la mano cuando lo tengamos. Satanás nos ataca ferozmente, hermanos, lanzándonos, entre otras cosas, dudas. Quiere que dudemos de la verdad de Dios. Él es un experto en eso. Él empezó desde el jardín del Edén con eso, hermanos. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho la palabra de Dios, lo que Dios había hablado. Cuestionando, llevando a Eva, queriendo que Eva cuestionara lo que Dios le había dicho. Que cuestionara al Dios veraz, al Dios que no puede mentir. Pero él también trata de que dudemos del carácter amoroso y bondadoso de Dios. Lo hizo con Eva también. Oigan lo que él le siguió diciendo. Ciertamente no morirán. No es como Dios dice. Ustedes no van a morir. Miren ahora. Pues Dios sabe que el día en el que coman, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, déjame explicarte cuál es el problema. El problema es que Dios es tan malo y egoísta que Él no quiere que ustedes sepan eso. Él no quiere que ustedes coman del árbol para que sean abiertos sus ojos. Él no quiere ese beneficio para ustedes. Eso es lo que Él sabe. Él sabe que el día que coman de Él, eso es lo que va a pasar. Él sabe que ustedes van a llegar a tener un conocimiento del bien y del mal que hoy carecen. Y eso es muy beneficioso para ustedes, por cierto. Porque ustedes necesitan discernimiento, Abraham, Eva. Y pásale esta información a Adán, que anda por ahí. Hermanos, ¿acaso no es lo que Satanás ha logrado muchas veces en medio de nuestras aflicciones y pruebas? Creemos lo que Romanos 8:28 dice, que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Pero cuando la cosa se pone dura, cuando la piña se pone agria, cuando la cerda o la puerca retuerce el rabo más de lo que lo tiene ya, en otras palabras, cuando la cosa se pone difícil, actuamos y reaccionamos como si no creyéramos la promesa de Dios. Romanos 8:28 pasa a ser simplemente un versículo que nos memorizamos hace muchos años, pero que no es relevante para mí, porque no me resuelve mi problema. Eso es incredulidad. Y con nuestra fe, casi por el suelo, decimos, esto no puede estar obrando para mi bien. Porque si así fuera, yo no estuviera sufriendo lo que estoy sufriendo. Yo no tendría un problema tras otro problema como si fuera una ola tras otra. Yo no estaría de Guatemala pasando a Guatapeor. En una situación así, hermanos, quiere decir, si llegamos a hablar de esa manera o a pensar de esa manera, quiere decir que hemos puesto el escudo de la fe a un lado. Por eso nos dice Pablo, toma o agarra el escudo de la fe. Dios te lo ha dado, no dejes que el diablo te haga bajarlo o dejarlo en un rincón en tu casa. La importancia de este escudo lo hemos visto, es en todas circunstancias, es desde todos los ángulos que debemos estar protegidos. Dos, la identidad de este escudo es el escudo de la fe, la gracia de la fe que el Señor nos ha dado para que nos aferremos de su palabra, para que nos aferremos de su poder para cumplir esa palabra y demás perfecciones de Dios. Veamos ahora en tercer lugar la protección que nos provee este escudo. La protección que nos provee este escudo. Versículo 16 de nuevo, de Efesios 6, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. El texto, como les dije al principio, todos esos puntos encabezados representan lo que el texto nos dice. ¿Cuál es entonces la protección que nos provee? Que con él podremos, con este escudo podremos apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Una de las armas más eficaces y dañinas en las épocas pasadas era lanzar flechas encendidas en fuego. Niños, imagínense que alguien venga y tome una botella, la enciende en fuego y la lance por la ventana de tu casa. Haría más daño que simplemente enviar una piedra por la ventana de tu casa. Porque tan pronto como cae ese fuego y entra en contacto con el sillón o entra en contacto con la media sucia que dejaste en la sala, que te han dicho que la ponga en tu cuarto, se va a encender esa media, se va a encender la sala y va a haber un fuego y daños mucho más graves, ¿verdad? Bueno, así eran en aquel entonces. Cuando querían causar mucho daño, lanzaban flechas encendidas, dardos o flechas encendidas. Estos dardos encendidos del maligno que nuestro texto menciona representan los ataques feroces del diablo contra los creyentes, sus ataques contra nuestra fe, sus ataques, sus tentaciones feroces para que nos entreguemos a la inmoralidad, a la codicia, a la envidia, el egoísmo, el orgullo, etc. La tentación que el diablo le lanzó a Eva, por ejemplo, fue un dardo encendido, no hay duda. Un dardo encendido. Eva debió haber tomado su escudo para apagarlo, pero no lo hizo. Básicamente el diablo le dijo a Eva, mira, Dios, lo que ha estado haciendo Dios es mintiéndoles. Por un lado, ni mencionar el hecho de que les está cohibiendo de uno de los placeres de este jardín del Edén, pero ni mencionar eso. Pero le está mintiendo. Oh, sí, le está mintiendo. Le dijo que van a morir cuando en realidad no van a morir. Déjame decirte, Eva, que ustedes le irán mejor si lo dejan de escuchar a él y me escuchan a mí. Ese fue el dardo encendido que el Satanás le lanzó a Eva y tanto Eva como Adán se quemaron los dos. Agarraron el dardo encendido con la mano, no con el escudo de la fe. Los dos se quemaron y todos nacimos quemados por causa del pecado. Las tentaciones que el diablo le lanzó al Señor Jesucristo fueron también dardos encendidos. Pero ¿cómo se protegió el Señor contra esos dardos que él le lanzaba? Levantando siempre el escudo de la fe, escrito está. En otras palabras, Dios ha hablado, Satanás, y lo que él ha dicho es contrario a lo que tú estás diciendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluido tú, el padre de mentira. El diablo no pudo penetrar el escudo grueso que el Señor Jesucristo siempre levantó cada vez que le lanzó sus dardos encendidos. Lo que Pedro también, por ejemplo, hace referencia en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Es un llamado claro a nosotros luchar contra nuestro enemigo. Nos da algunos detalles de este enemigo, pero nos dice qué hacer. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe. La fe es la gracia principal que necesitamos para luchar contra Satanás. No lo voy a proyectar porque me acaba de venir a la mente, pero es un texto que ustedes conocen muy bien. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu qué no falte, para que tu fe no falte. Por eso que el diablo ataca tanto nuestra fe. Por eso que el diablo trata de infundir dudas en el creyente, porque él sabe lo muy eficaz que son esas dudas si son recibidas y adaptadas y consumidas por ese corazón. Saben lo muy dañino que es para el creyente el que su fe mengüe, el que su fe se debilite. El Salmo 18, versículo 30 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. No como Satanás dice que él es malo, no, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, de donde debe agarrarse nuestra fe. Escudo es, esa palabra, a todos los que a él se acogen. ¿Cuál es nuestro escudo? Según este texto, la fe. La fe en la palabra de Dios, fe en el amor de Dios, fe en su poder, en su fidelidad y en todas las demás perfecciones suyas. Y en esto podemos ver, hermanos, el gran amor del Señor por nosotros, su pueblo. Sí es verdad que nos ha dejado viviendo en un mundo lleno de peligros, lleno de gente con malas intenciones, lleno de demonios, con muchas tentaciones feroces que nos lanzan como dardos encendidos.
Pero a la vez, Él no nos manda esta batalla desprovistos. Él nos ha dado una armadura completa. Lo que pasa es que tú y yo no nos ponemos todos sus componentes. Y una parte esencial de esa armadura es el escudo de la fe del que hemos estado hablando, porque nos dice el texto que con este es que podremos apagar todos los dardos encendidos del maligno. Oigan, ¿cuántos dardos? Todos. Todos ellos vienen de diferentes ángulos, vienen de diferentes niveles, diferente intensidad, pero todos ellos pueden ser apagados con ese escudo de la fe que el Señor nos ha dado. La importancia de este escudo, la identidad de este escudo y la protección que nos provee el escudo. En el resto del tiempo que nos queda, dos aplicaciones para nosotros los creyentes y una palabra final para aquellos que no conocen al Señor. En primer lugar, mi hermano, no ignores a tu gran enemigo. A la luz de este texto, creo que es una aplicación válida. No ignores a tu gran enemigo. Cuando hablamos del diablo entre los creyentes, cuando hablamos del diablo, cuando pensamos en él, cuando decimos lo que creemos de él, cuando nos referimos a él, siempre hay dos extremos a los que podemos irnos. Y tú en esta mañana, lo más seguro, en uno de esos dos tú tiendes a caer. Por un lado están aquellos que ven el diablo hasta en la sopa. Todo es el diablo. Aún los mismos pecados y tentaciones que nacen de su propio corazón y de su propia concupiscencia, como nos enseñan en Santiago, se lo achacan todos al diablo. Cuando él es el tentador, él no empuja al creyente, el creyente cae porque decide no hacer la voluntad de Dios y decide hacerle caso a la serpiente antigua. Pero vemos a Satanás en la sopa. Viene una aflicción a mi vida, eso es el diablo. Se me dañó el carro, el diablo no quiere que vaya a la iglesia. Un momentito. No es que, o sea, hay muchas cosas malas que el diablo ciertamente hace, pero ¿y qué de la soberanía de Dios? Que es aún aquel que le da permiso al diablo para atacarnos. No nos olvidemos que por encima de él está Dios. Es decir, que por nuestra teología antibíblica o desequilibrada, muchas veces podemos ver a Satanás más de lo que realmente deberíamos vernos. De hecho, y el problema con eso es que a veces le achacamos a él lo que es nuestra propia debilidad y lo que es fruto de nuestro propio descuido, nuestro andar con Dios. Y al no ver que nosotros somos el problema principal, le echamos la culpa a él. ¿A quién fue que Natán reprendió cuando se le acercó a David con aquella historia que le llamó mucho la atención a David? Él no dijo Satanás es ese hombre, él dijo tú eres ese hombre. Fuiste tú fuiste que lo hiciste, David. Pero él no dice, David no dijo, pero en el Salmo 51, Señor, contra ti he pecado porque mira lo que Satanás me hizo hacer. No, yo contra ti he pecado. Y lo repite dos veces. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo. Que Satanás me tentó, sí, pero fui yo que lo hice. Pero el otro extremo está en ignorar al diablo. No vivir con la conciencia y la convicción de que vivimos en un mundo donde hay principados y potestades, un mundo de maldad lleno de tentaciones y que cargamos con un corazón engañoso y que el diablo ferozmente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no anda buscando a nadie para ir a un picnic al parque, él anda buscando a la gente para devorarlos. Segundo a los Corintios 2:11, oigan lo que Pablo dice. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Este era un hombre equilibrado y maduro en cuanto a su conocimiento de cómo Satanás obraba y de cómo él mismo, siendo apóstol, no se agarraba de su apostolado para permanecer firme, porque el que cree que está firme tenga cuidado de no sea que caiga. Él no ignoraba a Satanás. Tú y yo tampoco debemos ignorarlo, hermanos. El Señor no quiere que nosotros lo ignoremos. No que lo veamos en la sopa, pero tampoco que lo ignoremos. El que lo ignora no se cuida de él. El que lo ignora no percibe sus tentaciones. El que lo ignora no ve el peligro que hay en el que se encuentra y no se cuida. El diablo no es un enemigo que podemos darnos el lujo de ignorar.
Del diablo nunca podremos decir, "Ja, no le haga caso, hombre, que él no sabe lo que está haciendo. Que él no sabe lo que está haciendo. Que no le hagas caso. No tentó tan ferozmente al dulce cantor de Israel, al salmista. Y este por su descuido cayó. No tentó al gran apóstol Pedro, el Señor se lo dijo, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Negó al Señor 3 veces. No tentó Satanás a Adán y Eva en su estado de perfección moral. Y mira dónde estamos. Entonces Satanás no podemos ignorarlo. Hay dos cosas en el texto, dos cosas que Efesios 6:16 nos dice sobre Satanás que nos convencen más de que realmente no debemos ignorarlo. Por un lado, se nos dice que se le llama, el nombre que se le da, se le llama el maligno. Los dardos encendidos del maligno, que lanza el maligno. Una persona maligna es una persona propensa a pensar lo malo, una persona propensa a hacer lo malo. Maligno es sinónimo de perverso, es sinónimo de malvado, es sinónimo de cruel. Todo eso y más es Satanás, llamado en la Biblia la serpiente antigua, el dragón, el acusador de nuestros hermanos, se le llama en Apocalipsis también. Si a ti te meten, por ejemplo, en un cuarto, porque fuiste a delatar un delito que se cometió por tu barrio, y el detective te dice, yo vengo ahora para hacerte la interrogación, para preparar el informe, vengo ahora, espérame ahí, se va él, viene otro detective que no sabe quién eres tú, pide permiso, entra, sienta a un asesino en serie al lado tuyo y le dice, vengo ahora, pero te entra un sueño porque ya van 6 horas ustedes esperando ahí, no lo atienden. Y un sueño que te entra y tú cansado porque no dormiste la noche anterior, ¿tú te tomarías una siesta? La risa tuya me lo dice que no. Tú no cerrarías ni medio ojo. Porque tú no confías en ese tipo que está ahí que te dijeron que un asesino en serie. Pero hay muchos cristianos de siesta en siesta con un enemigo como Satanás. Lo más tranquilo, tomándose su siestecita. Estilo David cuando se levantó de su siesta, antes de caer con... No estoy diciendo que la siesta, porque algunos se atreven a llegar a esa conclusión que no se puede tomar siesta, porque mira cómo cayó David. No, mi hermano, no. Pero lo que quiero decir con esto, si tú lo llevas a un ámbito espiritual, es que no podemos estarnos durmiendo en nuestros laureles como si no estuviéramos en gran peligro, porque lo estamos. Pues nuestro texto nos dice que Él es el maligno, pero también el texto nos dice que las armas que Él usa son dardos encendidos. Si hubieran sido flechas únicamente, eso representaría un peligro, pero son flechas deliberadamente enviadas para causar mucho más daño que simplemente penetrar la piel, porque son encendidas antes de ser lanzadas, lo cual habla de premeditación, lo cual habla de una muy mala intención al enviarse, porque Él es el maligno. Y Él nunca en su naturaleza no desea el bien ni busca el bien. Así son lanzadas esas flechas. Para hacer que nuestras almas ardan, se atormenten con fuertes tentaciones, con dudas, con desalientos. Satanás sabe lo mucho que se atormenta tu alma cuando en algún momento tú albergas alguna duda de Dios en tu mente. Eso quebranta el corazón de un creyente. Señor, perdóname que yo me atreví a dudar de ti. Y no se desalienta por esas cosas. Ahora, además, fíjense también que dice que esas armas son flechas. Las flechas, especialmente en aquel contexto, cuando un ejército iba en contra del otro, las flechas de repente te pueden salir por cualquier sitio. Las flechas vienen de forma inesperada. Las flechas vienen rápido.
Las flechas son difíciles de ver muchas veces, especialmente dependiendo de la hora del día que se lancen. Pues por lo que el Señor nos dice de esta arma que Él usa, hermanos, que nuestro enemigo usa, es evidente de que Él no quiere que nosotros ignoremos a nuestro enemigo. Nos dice que Él es maligno y nos dice que Él usa armas bien peligrosas, bien dañinas, dardos encendidos. Pues de ahí mi primera exhortación: no ignores a tu gran enemigo. No lo ignores. Tenlo muy en cuenta y que su actividad maligna te lleve a ti a clamar al Señor día y noche: Señor, guárdame de la tentación. Segunda exhortación, hermano, usa el escudo de la fe. Usa el escudo de la fe, que no te fue dado como un adorno. En la época de los romanos, ¿de qué le serviría a un soldado tener un escudo si no lo agarra para usarlo? ¿De qué le serviría ir a la batalla con toda su armadura y dejar el escudo en la casa? ¿De qué le va a servir? Cuando el capitán o quien sea, el centurión, ordene que se pongan todos en fila india para formar una pared protectora, Aurelio Romanus Flavius va a estar así, con el pecho fuera. Ninguna protección va a proveer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. ¿De qué nos valdrá a nosotros luchar en la vida espiritual, en la batalla espiritual, si no ejercemos nuestra fe? Versículo 16 de Efesios 6 exige de parte nuestra una involucración activa. Oigan el texto de nuevo. Tomen el escudo de la fe. ¿Verdad que ahí nos dice oren para que el Señor le proteja con el escudo? Tampoco se nos manda a nosotros esperar que el Señor ponga delante de nosotros un escudo. El mandato es a tomarlo tú y yo individualmente, intencionalmente, agarrarlo y usarlo. Porque solo con ese escudo vamos a poder apagar esas flechas encendidas de Satanás. Los soldados romanos fortalecían esos escudos grandes que les mencioné, que eran de madera, los reforzaban cubriéndolos con varias capas de cuero de animal, fortaleciéndolo también con metal alrededor por sus bordes, y algunos le ponían algún tipo de placa metálica también para protegerlos. De igual manera, ya que este escudo simboliza nuestra fe, debemos usar los medios de gracia que el Señor nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Y la fe se fortalece principalmente por medio de la palabra de Dios. Hermanos, tú tienes que alimentar la fe con ese único alimento que el Señor te ha dado para sostenerla y fortalecerla. Lo cual significa también, mi hermano, que si tú estás descuidando tu lectura de la palabra, tu andar con Dios, tu fe anda por el piso. Te lo aseguro. Porque así me pasa a mí si yo me descuido de la palabra. La fe anda por el piso. Y si la fe se debilita, en vez de un escudo, será como una servilleta en la mano. ¿Y de qué te va a proteger una servilleta a ti? Pero mientras más fuerte sea tu fe, más fuerte tendrás agarrado en tu mano el escudo de la fe que te protegerá de esos dardos encendidos. Recuerda que el Señor te ha dado este escudo para que te protejas, con el que podrán apagar. Tú y yo la tenemos que apagar. Y Él nos ha dado con qué apagarlo. Con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero en un sentido práctico, hermanos, ¿cómo es que podemos apagar las flechas encendidas del diablo con el escudo de la fe? Bueno, en medio de las tentaciones al pecado, a las dudas, al desaliento, trayendo a nuestras mentes lo que el Señor nos dice en su palabra. La Biblia no es únicamente para ya leer los 2 capítulos que me tocó hoy. No. La Biblia es un alimento para el alma. Por eso debemos rumiarla, por eso debemos meditar en ella a lo largo del día. ¿Cuánto amo yo tu ley?, decía el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Tienes que traer a tu mente lo que el Señor te dijo esa mañana, o lo que te dijo antes de ayer, o lo que leíste en aquel libro cristiano también. Recuerda que nuestro enemigo, el diablo, habla. Él habla.
Nuestro corazón engañoso habla. ¿Cómo que engaña? Hablándonos, diciéndonos cosas al entendimiento. Este mundo engañoso con todas sus filosofías antibíblicas, anti Dios, constantemente nos grita sus engaños. La única manera de contrarrestar todas esas mentiras que los tres nos hablan es exponiéndonos y aferrándonos por medio de la fe, de la palabra que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha dicho. Mi hermano, háblate a ti mismo con la verdad. Nosotros constantemente estamos hablando con nosotros mismos. Pero si tú constantemente te estás diciendo, esto no tiene solución. Yo no estoy diciendo que el pensar y repetir algo cambia a uno. No me malentienda. Pero ciertamente nosotros todos interpretamos la providencia que nos suceden. Todos le ponemos un giro o le damos una interpretación a todo cuanto ocurre. Nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios y dejar que Dios sea el intérprete de lo que nos está pasando. Si se está pasando por una situación difícil, no te olvides de Romanos 8:28. Interprétalo a la luz de eso y di, entre las tantas cosas que cooperarán para mi bien, esta está incluida según Dios. ¿O lo crees o no? Una de las dos. O lo crees por la fe o tú tienes tus dudas. Si tienes tus dudas, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fortalece mi fe. Háblate a ti mismo con la verdad. Como lo hizo David en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, su alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Tú no tienes razón para estar así, alma mía. ¿Y qué le dice él a su alma? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alma mía, déjame decirte algo. Las circunstancias tuyas están difíciles, tú estás bien desplomado emocionalmente. Pero te voy a decir algo, Dios me va a dar razón para alabarle otra vez. Date tranquila. Dios será exaltado en esta situación. Y tú verás que de aquí a poco tú estarás exaltando su nombre. ¿Por qué te abates entonces? Espera en él, que aún he de alabarle. Asaf en el Salmo 73, envidiando a los impíos, viendo todas las circunstancias, interpretando sus circunstancias por medio de los anteojos del mundo, hasta que entré en el santuario, dice él, y conocí el fin de ellos. En el santuario que se leía la Biblia. Muchos de ellos no tenían ni Biblia en su casa. En el santuario el Señor le abrió los ojos por su palabra. Entendió que esa gente que le estaba envidiando es rumbo a la eternidad sin Dios que van. A eternos tormentos. Dice, ahora, ¿y qué hago yo envidiando a esta gente entonces? Bueno, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Qué bueno ha sido Él para conmigo, aun cuando me niega esa riqueza. En medio de la tentación, mi hermano, trae a tu mente lo que la palabra de Dios dice. Dios está en todo lugar, recuérdalo, por la fe. Trae a tu mente la soberanía de Dios y no le creas al diablo y ni te llenes de ansiedad por lo que Él dice. Trae a tu mente la obra de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Y en el momento que dudes de su amor, vete al Calvario. A ver si Dios no te ama. Tú no puedes dejar de leer tu Biblia. Deja las excusas. Porque si no lees tu Biblia, otras cosas vas a estar leyendo. Te lo aseguro. Que es el asunto de descuidar nuestra comunión con Dios no es un asunto de dejar de buscar a Dios y ahí quedó. Es dejar de buscar a Dios porque lo cambiamos por otras cosas. Es que el tiempo que le debo al Señor y le dedicaba al Señor lo estoy usando para otras cosas que me interesan más, pero que me dejan vacío. Tienes que alimentar tu fe con la palabra. El tiempo ha corrido precipitadamente. Trae a tu mente, mi hermano, lo que Dios te ha dicho y pídele que aumente tu fe en su palabra, que te ayude a confiar en Él, en lo que Él dice, aunque no lo entiendas en el momento, aunque no entiendas tus circunstancias. Tu llamado no es a entender lo que la mente del Dios infinito solamente puede entender. Tu llamado es a confiar en Él. Tu llamado es a hacer lo que hizo Isaac cuando su papá le dijo, el Señor proveerá un carnero. Él confió. Él no entendía cómo, pero el Señor proveerá. En eso que debe estar nuestra confianza, hermanos. Hermano, tú no estás solo en la batalla. El Señor te ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. El hecho de que el diablo te ataque en la manera en que él te ataca debe recordarte que ya tú no le perteneces a él, por eso él está furioso.
Y tu Señor Jesucristo, el que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin, no te ha dejado desprovisto, te ha provisto una armadura completa y sobre todo te ha provisto el escudo de la fe que Él te llama a usar para que te mantengas firme. Y termino con esto. En Romanos 4, una de las cosas que se nos dijo de Abraham, que hizo por medio de su fe, dice, glorificó a Dios. Cuando tú y yo ejercemos fe, glorificamos a Dios. Le decimos al diablo en su misma cara, no, 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 no. Dios es veraz, tú eres un mentiroso. Le decimos al diablo que espera quizás deleitosamente, espera nuestra caída, porque quién sabe, como no lo conocemos, que él haya dicho a Dios, trae esta prueba, trae esta situación, permíteme quitarle esto y tú verás cómo te maldice en tu misma cara. Y cuando no le maldecimos en su misma cara, sino que decimos, sea su nombre bendito, glorificamos a Dios. Todos, eso solamente se puede hacer por la gracia del Señor. No solamente leamos la palabra, clamemos al Señor, Señor, usa esta palabra y fortalece mi fe por medio de ella. Ayúdame a meditar en ella, ayúdame a alimentarme de ella para yo poder glorificarte. Amigo que estás en Cristo, concluyo dirigiéndome a ti unas palabras. Yo no te puedo llamar a ti a tomar ningún escudo porque tú no estás en la batalla, tú eres parte del ejército enemigo. No porque tú eres la peor persona del mundo, sino que tú, al igual que nosotros, naciste bajo el pecado, naciste bajo el dominio de las tinieblas, naciste pecador en controversia con Dios y con la ira de Dios sobre ti. Tú no eres amigo de Dios, tú no perteneces a la familia de Dios aún. Mi llamado a ti es no a poner la fe en alguna promesa de Dios específica en cuanto a tu situación temporal en esta vida. Mi llamado a ti es a poner tu fe en el único Salvador de pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que ponga su fe únicamente en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mejor promesa que esa. El que todas las cosas obrarán para nuestro bien en este mundo, gloriosa promesa. El que Él estará con nosotros en medio de las aflicciones, gloriosa promesa. Que Él es Padre de toda consolación, segundo a los Corintios capítulo 1. Tremenda promesa y de mucho consuelo para nosotros. Pero ¿de qué nos vale ser librado de todas las vicisitudes y quebrantos emocionales en este mundo temporal para cerrar los ojos y entrar al tormento eterno sin esperanza? Entonces, a lo que te llamo, mi amigo, es a poner tu confianza en Cristo para que Él te salve de lo peor que tú tienes, que no es tu falta de dinero, no es la falta de una propia casa, no es falta de documentos si no lo tienes. Tu problema principal es que eres enemigo de Dios, que tú estás viviendo de espaldas a Dios, que hasta ahora has rechazado el Salvador. Ese Salvador es grande en misericordia, se deleita en perdonar pecadores como tú y como yo. Él te llama hoy y te exige no que hagas cosas buenas, porque aun si trataras de hacer cosas buenas, lo que harías es insultarlo, porque la salvación no se gana con cosas buenas. Es por la fe recibir lo que solo Él puede darte. La justicia perfecta de Cristo, el perdón de todos tus pecados, la salvación eterna, la vida eterna que solo se encuentra en Él. Pues a Él te llamamos, amigo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gloriosa palabra tuya, por este texto tan importante para nosotros los creyentes, que lo conocemos de hace muchos años, pero quizás no hemos estado tomando ese escudo de la fe. Perdónanos, Señor, por no alimentar nuestra fe con tu palabra como debemos. Perdónanos por no hablarnos la verdad al corazón. Aumenta nuestra fe, Señor, porque se debilita muchas veces. Para que de ti nos aferremos, para que confiemos plenamente que tú habrás de cumplir tus promesas, porque son ciertísimas en Cristo. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, con gozo y alegría en el corazón, y que tú tengas misericordia de aquellos que han venido hoy y aún son tus enemigos. Vuélvelos a sus hogares perdonados, vuélvelos a sus hogares adaptados en Cristo como hijos. Te lo rogamos en su nombre. Amén.